buenas. Soy Alejandro Cueto, doctor en biomedicina y dietista, especializado en reflujo gastroesofágico. En este vídeo os voy a explicar un poco mi transcurso con la patología, porque sé que es un tipo de vídeo que puede ayudar mucho para ahorraros mucho tiempo en la búsqueda de la mejora de esta sintomatología, porque cuando uno únicamente sigue las pautas recomendadas normalmente con esta patología, no va más allá de tomar omeprazol y algunos ajustes dietéticos, rara vez se va a producir la mejora. Necesitamos hacer mucho más, necesitamos tener muchos factores en cuenta, que son los que realmente nos van a permitir mejorar, reducir los síntomas, pero que es lo más importante, conseguir una estabilización de los síntomas en el largo plazo y una mejora de nuestro sistema digestivo en general. Este vídeo lo hago porque, además de dedicarme con mi proyecto Refluxion actualmente a ayudar a personas que tienen esta sintomatología, que tienen reflujo gastroesofágico, gastritis y no ven una mejora de sus síntomas, yo también fui paciente durante muchísimos años, sufrí esta sintomatología, como explicaré a continuación, y hoy os traigo un poco un resumen de todas las fases por las que tuve que pasar, con los aprendizajes que me llevé por el camino, que son los que me han permitido mejorar a día de hoy, y al final el cambio de mentalidad que tenéis que tener para realmente mejorar esta patología en el largo plazo. Pues básicamente mis síntomas comenzaron en 2009 más o menos. No todas las fechas van a ser muy exactas porque hace bastante tiempo y la verdad que no tengo mucho control del tiempo. Todo empezó en la carrera, al inicio de carrera, cuando teníamos las clases, luego normalmente teníamos prácticas por la tarde, comíamos en las típicas cafeterías de facultad, que la comida pues la verdad que no es de muy buena calidad, principalmente pues fritos, comida un poco comida rápida, comida basura. Claro, uno es joven, llega a ese momento de la comida, ve tantas elecciones de alimentos llamativos que entran por los ojos y al final se hacían combinaciones y elecciones que no eran muy saludables. Entonces yo empecé a notar como que comenzaba a tener muchos síntomas de gases, que se me escapaban, no podía controlarlos, dolores, retortijones, cosas que nunca me habían pasado. Entonces empecé a llevarme la comida de casa, empecé a intentar cambiar ese aspecto y empecé a llevarme eso, comida más saludable, o lo que yo pensaba que era más saludable en ese momento, pero los síntomas seguían igual. En el momento que empezaba a comer, me empezaban esa sintomatología. Yo en ese momento tampoco tenía un control muy amplio, o no tenía un control real de si comía mejor, comía peor. No recuerdo ni siquiera si desayunaba, si no desayunaba. La verdad que era un poco a retortero porque nunca había tenido tantos problemas. Entonces, claro, esos síntomas cada vez iban a más, iban a más. Lo que recuerdo es que mis padres me llevaron a un digestivo en esa época y me hicieron una prueba. La primera prueba que recuerdo, me hicieron la prueba de contraste, típica papilla que te tomas y te ven el contraste, la funcionalidad de tu estómago. Y me vieron como que no tenía una buena colocación en el estómago y lo típico, que me dijeron que si yo era muy nervioso, que esos síntomas pues podían ser nervios. Me mandaron un tratamiento, pero los síntomas yo veía que continuaban. Dentro de esos medicamentos echaba el omeprazol ya y los síntomas continuaron hasta el punto que mis padres me llevaron en esa época ya a otro digestivo, a otra segunda opiniones, y ya me hicieron una gastroscopia donde se identificó que tenía la infección por Helicobacter pylori. Si no recuerdo mal, ya habían pasado un par de añitos más o menos. La verdad que la fecha no tengo mucho control. Bueno, me vieron la infección por Helicobacter, me mandaron el tratamiento, el cual me tomé, y luego me hicieron una prueba control para ver si se había conseguido erradicar el Helicobacter pylori y sí, consiguieron erradicarlo, y después del tratamiento pues me volvieron a mandar omeprazol, pero los síntomas continuaban. Yo en un primer momento, cuando tomaba el omeprazol, sí, por los informes y tal que tengo, sí tenía una mejora de los síntomas, pero en el momento de dejarlo sufría un efecto rebote, porque estos fármacos producen un efecto rebote y mis síntomas aumentaban, entonces siempre tenía la dependencia de tomarlo. Pero con el paso del tiempo ya no me hacía efecto ni el tomarlo, tenía cada vez más síntomas. Entonces llegó al punto de hacerme una prueba de pHimetría y manometría, en la cual en manometría todo parecía ok, ¿vale? No tenía problemas de motilidad esofágica ni problemas a nivel de esfínter gastroesofágico, pero a nivel de pHimetría sí se reflejó un nivel alto de reflujo gastroesofágico en el día, con lo cual fui diagnosticado con reflujo gastroesofágico patológico, y el tratamiento pues inicial fue continuar el omeprazol. Creo recordar que me subieron la dosis un poco al inicio y luego ya era intención de ir bajando la dosis. Mis síntomas por entonces ya habían ido cambiando porque mis síntomas evolucionaron bastante. En el inicio, cuando empecé con los síntomas en la carrera, sí eran esos gases, retortijones, un poco pues a hinchazón. Luego empezó un poco más el reflujo. Posteriormente
Realmente con el tratamiento del Helicobacter pylori sí empecé a tener más reflujo, esa presión, esa hinchazón, ese ardor constante, pero con el transcurso de los años, al final yo tenía muy patente como una molestia a la hora de tragar. Yo notaba como que algo, parecía que tenía algo cada vez que tragaba, que se me quedaba comida en la garganta, y era esa sensación, que cualquier cosa que comiera, un trocito, se me iba a quedar en la garganta. Tenía muy mal sabor de boca, propenso a tener caries, pero sobre todo mucha como boca seca, boca pastosa, al final toda esa sintomatología de reflujo que también alcanzaba la parte alta y me generaba esa sintomatología extraesofágica. Y tenía como una mezcla, una sensación siempre de pesadez, de tirantez en la boca del estómago, como que yo notaba que siempre tenía el estómago mal, siempre tenía esa sensación de pesadez. Y luego aparte esa sintomatología que muchas veces llega a ser incluso más molesta, que es la de la parte alta, con esa boca seca, mal sabor de boca, que coma lo que coma te va a sentar mal después. Y fue la verdad que bastante incapacitante, porque yo, independientemente que me tomara el omeprazol, los síntomas continuaban. Llegado a este punto, ya al final, lo que pasa muchas veces en esta patología, que independientemente de lo que te salga en pruebas o no, si hubiera salido esofagitis, si no me hubiera salido reflujo, si solamente tuviera los síntomas laringofaringeos, independientemente de esto, normalmente uno al final lo que recibe es el omeprazol, como fue mi caso, esa pauta de omeprazol de por vida. Fue la última indicación que tuve. Realmente el problema había empezado, pero en ese punto ya fue como la continuación del mismo, ya que no recibí más pautas que las normales y estándar que todos habéis recibido, omeprazol. En cuanto a la dieta, quítate estos alimentos, esta serie de alimentos que siempre se han pensado, que son ácidos, cítricos, el tomate, el café, el chocolate, que bajara de peso, lo cual hice, porque yo en esa época, pues la verdad, he tenido muchos cambios de peso, pero creo que en esa época sí estaba también bastante gordito. Cambié la alimentación, me centré más en mejorar la alimentación, pero yo seguía pues tomándome el omeprazol. La verdad que no sé decir si en un inicio mejoré o no, porque yo ya tengo la visión en el largo plazo y no tengo tanto control de esos síntomas porque he tenido siempre síntomas, desde mi memoria siempre son síntomas. Y nada, yo empezaba a tomarlo, pero yo preguntaba, digo, bueno, ¿y yo por qué tengo reflujo? Si la manometría me ha salido bien, no tengo una hernia de hiato, no tengo nada, he perdido peso, como bien, no estoy tomando estos alimentos que me habéis dicho y tal, ¿por qué tengo reflujo? Pues porque te ha tocado, porque hay gente que tiene reflujo, porque sí, porque te tienes que tomar esto y es que no se puede hacer nada. Bueno, creo, ahora que lo recuerdo, el último gastroenterólogo me dijo que tenía dos opciones. Omeprazol, que recuerdo que fue así, tenía dos opciones. Omeprazol en el largo plazo, lo cual se podía asociar, en ese entonces ya me lo dijo, con demencia y todo esto en el largo plazo. Yo la verdad que en esa época no tenía mucha idea de nada. O me dio la opción también de la operación, pero que no me garantizaba ninguna mejora, no me daba garantía de éxito. Entonces al final, siendo joven en esa época, eran, bueno, no tengo nada aparentemente a nivel estructural, lo tengo todo bien, hago las cosas que tengo que hacer bien, me estoy tomando la medicación que tengo que hacer bien, sigo con síntomas y no, de las dos opciones que dan, una me asusta y otra que no me da garantía de éxito. Entonces, ¿qué hago? Pues nada, eso. No me dieron mucha explicación y yo seguí pues intentando hacerlo todo y tal durante un tiempo. La verdad que eso, otra vez, los tiempos no tengo mucho control. Fui probando ya un poco por mi cuenta lo que yo iba viendo, probé la típica cuña hecha de la cama, que la verdad para mí eso no me hacía nada, dormía fatal, no me dejaba descansar mucho, comía muchas veces al día, comidas repartidas, el omeprazol, comía poca grasa, lo típico, las típicas recomendaciones. Y yo la verdad que no noté ninguna mejoría, cada vez me hacían menos los fármacos y al final yo los dejaba de tomar, los tomaba un poco a demanda, eso también. Al final cuando uno va viendo, y en mi caso en concreto a mí me pasa mucho eso, que cuando veía que los síntomas seguían igual, y al final no cumplía bien la pauta ni nada, porque yo no veía durante mucho tiempo que yo hacía las cosas, yo no veía ninguna mejoría y al final pues me cansaba y dejaba de probar. Fui a otros especialistas para segunda opinión y tal y al final todos más o menos me decían lo mismo. Te ha tocado, omeprazol, hay gente que tiene reflujo y ya está. Entonces yo pues como muchos, si estáis en ese punto, también he pasado por eso y la verdad que uno entra en un estado mental que no ayuda nada para progresar en esto
Y yo me encontraba en esa situación, siendo joven, con muchos síntomas muy molestos que me afectaban mucho en mi estado de ánimo, la verdad. Me hacían estar mal porque desde el momento por la mañana ya estaba pensando en los síntomas, ante el miedo de, venga, voy a comer esto, no sé cómo me va a afectar. Si pruebo esta recomendación, no sé, a lo mejor mejoro. El 90% de mi día era la cabeza de los síntomas. Y así durante años y años y años. Muchos estaréis en el mismo punto y eso al final es que no ayuda a nada, porque es que nos volvemos hipervigilantes de los síntomas, lo cual acentúa los síntomas y es que al final estamos en un estado emocional y mental que no ayuda en nada para mejorar esta patología. Pero es que es normal, si las pautas que nos dan son limitadas, nos ayudan y no nos dan otra opción y nos dicen que es que nos tenemos que aguantar con eso, pues es normal que entremos en ese bucle que cuesta mucho salir. Pero yo en ese punto yo al final lo que intenté fue empezar mi propio camino de decir, bueno, soy muy joven, no me quiero conformar, voy a intentar mejorar ciertas cosas o a ver qué puedo encontrar o qué puedo hacer para intentar mejorar. Entonces pues empecé un poco mi camino de mejora, seguí bajando de peso porque la verdad que estaba en ese momento anterior también estaba bastante gordito, bajé de peso, es verdad, pero yo seguí con mucho deporte, siempre he sido una persona deportista, aunque he tenido épocas que he engordado, la verdad, pero un poco al final también lo he analizado a posteriori por cambiar tanto, porque a lo largo de mi recuperación digestiva y todo esto, mucho lo habréis dicho, que es que uno, al no tener una guía clara, va pegando botes de un estilo de vida, de una dieta a otra, prueba esto, prueba lo otro, tal, 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 y al final eso no ayuda en nada. Y yo también me he visto ahí, y eso a mí me afectaba también mucho al peso, porque a veces me frustraba, tiraba la toalla, empezaba a comer mal otra vez engordaba y eso al final hizo eso. Pero bueno, durante un tiempo mejoré mucho pues todo, perdí mucho peso, era súper deportista, pero claro, comía comida que yo creía que era saludable, baja en grasa, mucho hidrato, mucho arroz, mucha pasta, productos light, productos de gimnasio, los típicos fitness, eso de tal, muchas proteínas, pero bueno, mejoré porque ya tenía como un poco más una constancia y tal, pero la verdad que los síntomas seguían, porque yo estaba muy enfocado en la dieta, en qué probar. Veía que no mejoraba, probaba la dieta keto, la dieta sin grasa, la dieta vegetariana, probé incluso el veganismo durante un tiempo, pero eso, salto, lo cual no ayuda para nada. Pero claro, yo todo eso lo iba aprendiendo sobre la marcha. Todo esto, en este tiempo yo estaba en la carrera, pues también con el estrés de la carrera, que toda esa parte también afecta mucho y yo en ese momento yo no era consciente de ello, porque uno se centra mucho en la comida, que al final es lo que uno piensa que es lo más importante porque es lo único que nos dan recomendaciones. Y ya al final, uno de mis puntos de inflexión en todo esto fue que encontré una doctora que me dio un punto de vista diferente en mi patología. Fue la primera vez que yo encontré ese punto de vista, que ella me habló de la posible hipocloridria que yo podría a lo mejor estar padeciendo. Fue un poco como un choque, porque decía, vale, me llevan toda la vida diciendo que mis problemas vienen de que mi estómago produce un exceso de ácido enorme y todo ese reflujo, pero ella me está diciendo que a lo mejor yo lo que tengo es lo contrario, que mi estómago produce menos, funciona peor y de ahí pueden venir mis síntomas. Y para mí fue un cambio grande de enfoque porque, claro, venía muchísimos años haciendo a lo mejor algo mal porque me habían dicho que de una manera y ahora pues me estaban diciendo todo lo contrario. Empecé a trabajar con esta doctora, la verdad que me ayudó mucho, por lo menos a cambiar el enfoque. Es cierto que considero que no todo el mundo tiene hipocloridria, que yo creo que no era el punto que yo tenía en ese momento, pero sí me sirvió mucho para cambiar ese enfoque, para ver que, sobre todo, que hay más cosas que se pueden hacer, más cosas que van avanzando, otras alternativas, y no conformarnos únicamente con la dieta y la medicación. Le empecé a dar más importancia pues a la parte de mentalidad, a la gestión del estrés, y ahí fue un poco como un cambio de perspectiva en mi investigación, porque al final hay más cosas que se pueden hacer y el enfoque creo que hay que cambiarlo desde, vale, de forma pasiva voy a esperar que un fármaco y una dieta me ayude, vale, voy a tomar las riendas de mi vida, voy a hacer cambios en diferentes aspectos que van más allá de la dieta y de la medicación, y voy a pasar de un estado de evitación de cosas para proteger a mi estómago, que pobrecito, que está mal, no le voy a dar esta comida, no le voy a dar esta comida porque vaya que le siente mal,
y lo voy a proteger con un medicamento supuestamente y por arte de magia que mejore a un punto de vista que es mi estómago tiene que ser ácido, mi sistema digestivo tiene que ser funcional y yo voy a intentar promover eso con diferentes herramientas que me hagan recuperar la capacidad de digestión de mi estómago y que eso pues me permite una mejora de los síntomas. Y fue entonces cuando empecé a cambiar mucho el enfoque, porque en mi caso concreto, que a día de hoy lo que creo que me hubiera ayudado mucho a cambiar esto antes, a mejorar mucho esto, si hubiera hecho este cambio, hubiera mejorado mucho antes porque cuando a mí me dijeron el tratamiento de Helicobacter pylori, como a muchos de vosotros, el tratamiento es muy fuerte y se produce una alteración de la microbiota en prácticamente todo el cuerpo y obviamente en el sistema digestivo. Pero claro, yo después de eso a mí no me dijeron nada. No me dijeron que la microbiota se me había podido afectar. Yo en esa época prácticamente no sabía ni lo que era la microbiota. Bueno, sabía por la carrera, pero no le daba tanta importancia a nivel digestivo como se da a día de hoy. No me hicieron ninguna dieta posterior para intentar recuperar mi microbiota, ni con ayuda de suplementación como pueden ser unos probióticos, nada. Entonces, claro, eso te deja un estado de sistema digestivo súper alterado, que si eso tú lo mantienes durante años, encima le das productos después de alimenticios que no ayudan para nada y lo mantienes, no cuidas tu estrés, no cuidas tu ritmo de vida, tus hábitos, al final entras en una bola de nieve que cada vez más grande de síntomas y al final te hace que te cueste mucho recuperarte. Y por eso yo he tardado tanto tiempo en mejorar mis síntomas, porque ha sido un continuo. Yo no tengo una idea temporal de, vale, empecé a hacer las pautas aquí, he mejorado aquí, he tardado tanto, no. Yo he ido un poco sobre la marcha, pero que si hubiera aplicado todo esto mucho antes, hubiera mejorado muy rápido, porque claro, esto me ha hecho que mi sistema digestivo esté muy alterado, con otras patologías asociadas como síndrome de intestino irritable, un estreñimiento que me ha costado mucho mejorar. Son cosas que se han ido sumando a todos los trastornos digestivos más allá del reflujo, que al final se podrían haber evitado si todo esto se hubiera empezado a implementar antes. Por eso, si os encontráis en este punto, tenéis que cambiar la perspectiva a una forma activa de, vale, voy a hacer cambios y no me voy a conformar con tomar omeprazol y dieta porque no vaya a solucionar nada así en el largo plazo. Y al final tenéis que cambiar el chip a, vale, voy a optimizar lo máximo posible mi sistema digestivo, que funcione lo mejor posible, porque eso, cuando un sistema digestivo funciona lo mejor posible, los síntomas van a reducirse, por lo menos van a reducirse y en muchos casos van a desaparecer, ¿vale? Pues en este punto yo al final las cosas que más me permitieron mejorar, ¿vale? Los cambios que a mí más me permitieron mejorar fue sobre todo en la relación con la comida, en no obsesionarme tanto. Por eso a mí me ayudó mucho reducir el número de ingestas que yo hacía en el día. A mí me ayudó mucho en su momento el ayuno intermitente. Es una herramienta que hay que saber bien hacerla porque puede tener déficits nutricionales si alguien no hace una buena elección luego del alimento, pero a mí me ayudó mucho eso. Al espaciar las ingestas de comida, notaba esa relajación a nivel digestivo, llevaba años sin notar que mi estómago descansaba, que no tenía ahí una pesadez. Entonces para mí eso mentalmente fue una ayuda muy grande, que también es muy importante, siempre lo digo, que cuando uno mejora los síntomas, aunque sea haciendo un ayuno, pero ese chute de motivación a nivel mental nos ayuda mucho a seguir trabajando. Eso, el reducir el número de comidas, porque yo ya llegué en una dinámica que a mí cualquier cosa que comía me generaba mucha pesadez, mucha hinchazón y ya me empezaba con los síntomas de reflujo. Desayunara lo que desayunara, si luego me tomaba algo media mañana también, la comida igual, ya estaba pues agotado, la verdad, que yo tenía momentos de agotamiento mental bastante grande, de tirar la toalla, de venga, no me quiero conformar otra vez. Entonces yo probé eso, a comer menos comida, la verdad que me notaba bastante mejor. Los descansos, ¿vale? El dejar tiempo entre comidas, más allá también a nivel digestivo, por no tener que estar tanto pensando en qué comer, qué cojo ahora, tal. Fue como un poco, vale, voy a dejar la comida en un segundo plano y voy a empezar a pensar en otra cosa. Es que la comida había ocupado tantos años en mi cabeza durante toda la enfermedad que quitármela un poco de encima fue una liberación total. Y es que realmente es un poco lo que tenemos que hacer. La comida es importante, pero no tenemos que tenerla todo el día en qué como hoy, qué no como, que esto me va a sentar mal, que es que esto me va a afectar el reflujo. Los alimentos no producen el reflujo. Pueden desatar síntomas en ciertas personas, ciertos alimentos en ciertos contextos, pero no hay ningún alimento que te vaya a producir el reflujo. El reflujo tiene otras causas, entonces puedes tener un poco de control para controlar tus síntomas, pero no tienes que tener un miedo enorme a toda la comida porque es que eso te va a producir reflujo. No, te pueden aumentar los síntomas en un momento dado, pero que no es eso el foco que tienes que tener para mejorar de verdad. Entonces,
quitarle un poco de peso y esa importancia a la comida también te hace descargar mucho a nivel mental. Otra cosa que me ayudó mucho a mí también a notar una mejoría enorme de los síntomas fue, por ejemplo, el tema de beber con las comidas. Yo siempre había bebido muchísimo líquido con las comidas, refresco, zumo, agua, y dejé de hacer eso, y eso también para mí fue un cambio bastante grande. Al final, sobre todo esos cambios en los hábitos también, que era algo que yo no tenía en cuenta. Yo siempre era la comida, 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 pero yo no tenía control de hábitos en torno a la comida. Entonces, implementando eso, comer menos veces, dejar ese espacio entre comidas, beber menos agua, no comer tanta cantidad, aunque eso es uno de mis desencadenantes principales, porque a día de hoy también a veces me paso. El control de la cantidad de comida es uno de los factores más importantes en el tema del reflujo gastroesofágico. Cuando comemos en exceso va a provocar reflujo gastroesofágico, eso es para todo el mundo. Entonces, las personas que tenemos reflujo tenemos que tener mucho control con esto. También un poco empecé a controlar más mi ritmo circadiano, aunque no del todo. Eso es algo que ya sí he implementado a día de hoy, pero en esa época pues todavía no del todo. Obviamente no trasnochaba, pero no le daba tanta importancia al descanso como le doy a día de hoy, y creo que es otro factor fundamental a trabajar. Los estudios lo demuestran, que las personas que tienen más calidad de sueño duermen mejor, los síntomas de reflujo son menores, tanto a nivel de ácido, se producen menos eventos de reflujo, como a nivel de sensibilidad visceral. Uno mismo va a notar menos los síntomas de su reflujo, entonces es algo que hay que trabajar mucho. Y claro, todos estos cambios a mí me permitieron pues ir cada vez mejorando más. Yo ya me notaba como que estaba en un camino de mejora, que ya estaba tomando una actitud, vale, voy a hacer cosas por mejorar, tengo muchas herramientas que hacer y todavía tengo mucho margen de mejora, porque claro, por ejemplo, otra de las cosas que me ayudaron mucho fue la masticación. Eso es algo que siempre se puede seguir mejorando. De hecho, todavía a día de hoy sigo trabajando en ello, porque cuesta mucho. Cuando no tenemos noción de que la masticación nos puede ayudar tanto, uno pasa años y años que ni mastica, y ahí es donde empieza la digestión realmente, y nos va a ayudar mucho, es una herramienta más para ello. Uno puede masticar bien, pero siempre hay margen de mejora. Uno puede descansar bien, pero siempre podemos optimizar eso. Uno puede no comer en exceso, pero siempre a lo mejor podemos regular más. Entonces son herramientas que siempre vamos a tener mejoría. En cambio, cuando uno toma un omeprazol o quita alimentos, la lista de alimentos por quitar se va a acabar. Cuando uno toma omeprazol, no te puedes tomar 50 omeprazol. Entonces son herramientas que te limitan, y tú te quedas, bueno, ¿y qué hago? Si es que no puedo hacer nada más. A otro tipo de enfoque que te permite mejorar mucho, porque es que hay mucho que mejorar y muchas cosas que se pueden hacer para que tus síntomas desaparezcan y se reduzcan muchísimo. Este enfoque ayuda mucho a nivel mental. Entonces a mí todos estos hábitos pues me iban permitiendo mejorar día tras día, pero había un punto en el que yo no me había centrado demasiado, que es algo fundamental en patologías digestivas, en concreto también el reflujo gastroesofágico y todos estos síntomas de la parte alta del sistema digestivo, que es la gestión del estrés. Aquí ya podemos entrar en profundidad en muchos aspectos de este estrés, pero la actividad que tiene el sistema nervioso en el control de nuestra función digestiva es vital tenerla lo mejor posible, porque mucha de la sintomatología que tenemos viene de una alteración de esa función del sistema nervioso parasimpático en concreto, que es la rama del sistema nervioso que se activa cuando nosotros tenemos que hacer la digestión. ¿Qué es lo que ocurre hoy día? Que muchas personas pues vivimos estresados y ni siquiera nos damos cuenta. Eso me pasa mucho con muchos de los pacientes que trabajo, que me dicen, bueno, yo creo que no soy nervioso. Y sí, están nerviosos, porque en el momento que se trabaja eso se produce una mejoría de los síntomas, de la digestión. Nosotros tenemos dos fracciones del sistema nervioso, y una, que es la del parasimpático, se activa cuando tenemos que comer. La otra es la rama del sistema nervioso simpático, que es la encargada de los estados de lucha o huida. Se activa cuando estamos en modo de estrés, de lucha, corriendo para hacer algo en el trabajo, haciendo deporte y tal. Hoy día nos encontramos mucho en esa fase, y lo que ocurre es que vamos a comer y estamos pues dándole vuelta a un problema, vamos corriendo a comer, estamos discutiendo, estamos con el móvil, estamos viendo noticias malas en la tele, y comemos en un estado en el que nuestro sistema digestivo no está preparado. Entonces nosotros tenemos que promover esa activación del sistema nervioso parasimpático, y eso lo podemos hacer, por ejemplo, comiendo tranquilos, haciendo unas cuantas respiraciones antes de empezar a comer, masticando muy bien la comida, intentando enfocarnos en el momento de comer. Esos simples hábitos son un antes y un después en nuestro proceso de digestión, porque realmente estamos en el momento de comer. Nuestro sistema nervioso va a hacer que nuestro sistema digestivo funcione como tiene que funcionar, y si tenemos una patología digestiva, esto va a ayudar mucho. Y si esto lo hacemos, lo implementamos, intentamos instaurarlo como un hábito, muchos de los síntomas, muchas de las indigestiones que tenemos después de comer van a mejorar mucho. Entonces esto es
una de las claves también que yo empecé a trabajar más, a enfocarme mucho en ese aspecto, tanto en el momento de comida como luego más allá en nuestro día a día, en intentar ver por qué estamos estresados, que es normal cuando tenemos patología digestiva que tengamos un mayor estrés y que le estemos en un estado de mentalidad negativo muchas veces porque tenemos una conexión sistema nervioso, sistema digestivo, y tanto como nos encontramos a nivel mental nos va a afectar al sistema digestivo si estamos muy estresados, si tenemos problemas familiares, complejos, cosas que estamos dándole todo el día vueltas en nuestro día a día y que no nos quitamos de la cabeza, que estamos comiendo y estamos pensando en eso. Todo eso nos va a afectar a nuestro sistema digestivo directamente. Vamos a tener unas peores digestiones, vamos a tener un acentuamiento de los síntomas, vamos a tener una peor microbiota, que la microbiota luego va a afectar a nuestra sintomatología. Esto va a actuar así, pero es que también, ¿cómo nos encontramos nosotros a nivel de sistema digestivo? Si tenemos síntomas, si tenemos malas digestiones, si tenemos estreñimiento, todo esto nos va a afectar directamente a nuestro sistema nervioso, a cómo nos encontramos en el día a día. Entonces, al final, las personas que tenemos esas patologías nos encontramos muchas veces muy deprimidos, muy ansiosos, muy negativos con todo, con la vida en general, porque es que extrapolamos nuestro sistema digestivo a todo. Y yo también estaba muy así, pero no era consciente. Pero es que es normal, ¿vale? Y un punto de empezar a ser un poco más buenos con nosotros mismos y hablar un poco mejor y decir, vale, es normal, lo puedo cambiar y lo puedo trabajar y necesito mejorarlo, pero también, joder, ser un poco buenos con nosotros y que a lo mejor es normal también que me levante por la mañana y si tengo unos síntomas de reflujo enorme y me sube el ácido hasta aquí, es normal a lo mejor que no tenga un buen día, es normal que a lo mejor no me haga gracia hoy hablar con mucha gente, es normal, ¿vale? Pero que es uno de los factores que más nos afecta a todos y que es otra de las piezas del puzzle que tenemos que trabajar. Hay diferentes estrategias, obviamente. Hay personas que necesitarán incluso pues, ayuda de un psicólogo que le ayude, un terapeuta que le ayude a mejorar toda la gestión de todo esto, pero que el factor de estrés, mentalidad, la parte emocional, todo esto es muy importante en el abordaje de esta patología digestiva, porque es como otra pieza más del puzzle. Y a mí ponerle mucho foco en esto, obviamente esto no es sencillo, obviamente es más sencillo masticar más que trabajar toda esa parte, porque vivimos condicionados en la sociedad en la que vivimos, pero que es muy importante trabajarlo también y de hecho yo sigo en ello y fue el clic, tocar esta parte en la que ya a mí me permitió mejorar muchísimo mi sintomatología, que no tener tanta esa sensación de reflujo, todo ese ardor, todo empezó ya a mejorar. Obviamente al final yo siempre digo esto, el reflujo no es una infección, no es una rotura de un hueso, que te curas y ya está, puedes seguir haciendo tu vida normal. No, al final es una patología más compleja de lo que es tengo exceso de ácido. Es una patología multifactorial, donde los diferentes factores van a afectar diferente a cada persona. Hay personas que van a tener un estrés enorme y que ese va a ser desencadenante. Hay personas que van a tener enfermedades subyacentes que le van a afectar. Por ejemplo, a mí el factor estrés es uno de mis principales factores. Entonces, yo siempre voy a tener que intentar trabajar en eso y seguir mejorando en eso, porque a lo mejor para mí es muy fácil comer más sano o hacer deporte o tener mejores hábitos, pero esa parte para mí es más difícil. Obviamente, si yo eso lo descuido, yo voy a tener síntomas. Entonces no hay que verlo como, vale, el reflujo, hago las cosas, me curo y ya luego tal. No, tenemos que cada uno encontrar nuestro punto, nuestras herramientas que nos permiten mejorar, implementarla como hábito, como un estilo de vida y mantenerla y seguir mejorando en ello, porque al final es lo que nos va a permitir mejorar. Obviamente yo estoy infinitamente mejor, yo no me podía imaginar en mi vida que yo iba a poder estar como estoy a día de hoy, ayudando a gente a que mejore de esto. Es que es algo surrealista, la verdad, para mí. Si hace unos años me dicen que esto es que es tremendo, que yo tengo imágenes de hace unos años, cada vez que me iba a acostar por la noche, de la desesperación con bicarbonato, bebiendo agua, un vaso de bicarbonato por la noche para poder irme a la cama y tal, porque es que nadie me daba explicación de nada. No. Hay muchas cosas que se pueden hacer, muchas estrategias que a mí me han permitido mejorar mucho, que a la gente con la que trabajo también. Obviamente hay casos peores, casos mejores que necesitan más ajustes, menos ajustes, pero que hay margen de mejora para todo el mundo, sí. Pero claro, que tenemos que cambiar el enfoque totalmente a lo que se viene haciendo antes. Dejamos de depender del omeprazol, que hay casos que tendrán que tomarlo y se tendrán que reevaluar, pero omeprazol dieta limitada de eliminación y ya está. Voy a hacer cosas por mejorar de verdad todo esto y a esforzarme en ello, que hay mucho margen de mejora, trabajando la parte mental. Si tenemos momentos peores, como a mí me puede pasar a día de hoy, hay momentos en los que puedo tener síntomas. ¿Por qué he comido peor? Porque me he pasado comiendo, como he dicho, que es uno de mis desencadenantes, comer mucho. Si como mucho en exceso, si luego me como algo de postre porque estoy tal, si me pillo un estrés enorme de la parte emocional, tal, pues puedo tener síntomas otra vez. Pero eso pasa de un momento puntual a antes, que era un continuo.
vivir con eso. Ahora sé que si en ese momento ya lo sé asociar dónde he fallado y qué tengo que corregir y vuelvo otra vez a la normalidad. Y también pensar que no pasa nada por tener síntomas de vez en cuando. Que no tenemos que, vale, tengo síntomas ya, catastrofismo, vuelta a empezar, nada me sirve, voy a estar mal toda mi vida. Que sé que es muy complejo, yo sigo trabajando con ello porque yo sé lo que nos hace la cabeza cada vez que volvemos a tener síntomas, cuando tenemos patologías digestivas, que uno ya empieza, no voy a curar, esto no es para mí, voy a volver a estar mal, mira ese que lo hace todo mal y mira lo bien que está. No, tenemos que ser conscientes que tenemos muchas cosas por hacer, que si nos encontramos mal, lo primero que el cuerpo, pobrecito, hay momentos en los que puede encontrarse mal, podemos intentar ver qué he podido hacer que me ha trastocado un poco, es que me he estresado, es que estoy dándole vuelta a este tema, ¿qué tal? Es que he comido peor, vale, lo analizo y luego ya me pongo a seguir con mi vida, con mis otras cosas, cosas que me gusten en el día a día y mi sistema digestivo, mis síntomas pasan a un segundo plano. Yo hago lo mejor que pueda por mejorarlo, pero no soy yo mi síntoma y mi enfermedad. Eso está ahí, yo lo estoy trabajando, yo estoy mejorando y haciéndolo así es como se mejora, implementando las herramientas que a ti te van a ayudar, como a mí me han ayudado muchísimo, e intentando también, pues eso, que pase todo en un segundo plano y ocuparnos de otras cosas en nuestro día a día, porque hay mucho por hacer y al final hay mucho margen de mejora, como siempre digo, para todo el mundo, pero lo primero es intentar no conformarnos, eso es muy importante. Yo he pasado mucho por todos estos síntomas, mucho altibajo. A día de hoy sigo luchando con ello, porque a la parte mental siempre tengo que seguir trabajando y si tengo un momento de estrés, una persona que eso me afecta a mí muchísimo y tengo que seguir mejorando para que los síntomas no vuelvan a aparecer. Pero que es muy importante tener esa mentalidad de no me conformo y quiero mejorarlo, porque alguien que diga, no, pues es que yo me tomo un omeprazol y estoy bien, o es que, bueno, tengo síntomas, pero es que me han dicho que no puedo hacer nada, esa persona no va a mejorar y necesitáis salir de ahí para de verdad mejorar, para de verdad empezar a pensar que implementando la herramienta que os he dicho podéis mejorar de verdad vuestra salud, porque en el momento que hacéis eso ya lo implementáis desde otra perspectiva y eso realmente es lo que nos va a permitir mejorar a todos. Al final eso es lo que yo trabajo con los pacientes también, porque yo hoy he contado un poco mi camino, mi contexto de reflujo gastroesofágico patológico, no erosivo, que era mi caso, con otras patologías digestivas subyacentes y las herramientas que a mí me han ayudado mucho en mi proceso de mejora. Pero que cada persona es diferente, cada contexto es diferente, pero que hay herramientas para cada contexto y eso es lo que trabajo yo con los pacientes, ¿vale? Yo al final os ajusto la herramienta a cada uno para que mejoréis porque hay muchísimo por mejorar. Así que si alguien en algún momento quiere ponerse en contacto conmigo, en la descripción del vídeo tenéis información para contactar y sobre todo eso, que no tiréis la toalla, que se puede hacer mucho, que siempre podemos seguir forzándonos y siempre va a haber momentos peores, momentos mejores, como todo. En esos momentos peores, pues intentar no pensarlo demasiado, ponernos otra cosa, que al día siguiente no sabemos cómo nos vamos a levantar, probablemente si seguimos haciendo las cosas bien, pues vamos a seguir mejorando, ¿vale? Pues nada, un saludo.